El día de ayer, ¿qué es lo que vimos? Lo de la Transformada. transformada de Legend. Ajá. Habíamos visto que la transformada de Legend era una función tal que contenía toda la información que la función principal. ¿Sí? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Entonces habíamos encontrado que la transformada de Legend era la función LDM, que estaba definida como la función f de x menos x por la derivada de la función. Habíamos calculado la primera transformada era f de x igual a 2x, 2x cuadrada, habíamos encontrado que su transformada de Legend era menos m cuadrada sobre 8. Sí, acá nada más para agregar, si nosotros graficáramos la función f de x y la función L de m, nos quedaría más o menos una gráfica de este estilo. Si nosotros graficamos las dos. Entonces tenemos aquí la función f de x y la información está también contenida en esta función L de m, que es la rojita. ¿Sí, chicos? Acá. Sí. Pero si gustan pueden copiar la gráfica. Me dicen cuando le pase. ¿Le puedo pasar, chicos? Sí. Ok. Sí. Entonces habíamos encontrado después que la función f de x igual a e a la ax, habíamos encontrado que su transformada de Legend era m sobre a por 1 menos logaritmo natural de m sobre a. Que nuevamente, si nosotros lo graficamos, nos quedaría una gráfica de este estilo. ¿Le puedo pasar, chicos? Sí. Sí. Ya. Entonces aquí pueden ver que el logaritmo natural aquí va a valer 1 en a. La función L de m vale 1 en la cuando m toma el valor de a. Entonces, después vimos que la transformada inversa era nada más ahora pasar desde el espacio de la función de la transformada de Legend al espacio de la función real. Si nosotros la calculábamos, habíamos encontrado que f de x era igual a L de m menos la derivada de la función L, de la transformada L, por m. Donde nosotros ya habíamos encontrado la primera transformada, habíamos encontrado que L de m para menos m cuadrada sobre 8 era 2x cuadrada que habíamos encontrado anteriormente. Nos habíamos quedado en esta. ¿Sí recuerdan, chicos? Ayer nos quedamos precisamente en esta. L de m. Aquí. Hasta la parte en donde habíamos quedado, que era f de x era igual a la e a x sobre a, 1 menos logaritmo natural de a entre a por e a la x, más a x e a la x. Ustedes decían que aquí que era sin una x. ¿Sí, chicos? Aquí decían que era sin una x.
Pero esa X viene de que era L' de M. Habíamos encontrado que L' de M era igual a menos X. Por eso está esta X. ¿Sí, chicos? ¿Hay dudas de por qué la X? No. Yo sustituí M, que era AE a la X, y sustituí L' de M, que era menos X. Ahora sí, si nosotros, de aquí nosotros tenemos, si se pueden dar cuenta en el logaritmo natural, tenemos AE a la AX sobre A. Se cancela la A y solamente nos va a quedar logaritmo natural de E a la AX. ¿Cuánto vale esto? No, AX. AX. Solamente nos va a quedar AX. Entonces acá, ahora sí ya puedo expandir la expresión. Tengo 1 menos AX que está siendo multiplicado por E a la AX. Si expandimos, nos va a quedar E a la X menos A por X, E a la AX más AX E a la AX. Todo este término se cancela, se hace un cero. ¿Sí, chicos? Todo ese término es cero y finalmente ya nos quedaba que la función f de x era E a la AX. ¿Dudas ahí? No. No. Entonces ya pudimos recuperar la información. Ya vimos que sí es la transformada inversa de E a la X. Entonces ahora, por ejemplo, nosotros vamos a ver de manera general la transformada de Legendre. Si nosotros tuviéramos una función f que depende de dos variables, sea x y y, tenemos a f que depende de x y y, ¿cuántas transformadas de Legendre podríamos tener nosotros? ¿Cuántas creen que serían? 3. 2. Serían 3, tendríamos 3 transformadas de Legendre. Sería, acá miren, si tenemos una función que les dije, que dependía de x y y, nosotros podemos hacer la transformada de Legendre respecto de x. Otra podría ser la transformada de Legendre con respecto a y. Y la tercera podría ser una transformada de Legendre respecto de x y y. ¿Sí les queda claro, chicos? Entonces, si nosotros tenemos una función de dos variables, tenemos 3 transformadas de Legendre. Con respecto a x, tendríamos L de my y nos quedaría como la función f de que depende de xy menos mx. Y como habíamos visto de la transformada, m era la parcial de f respecto de x, pero ahora manteniendo a y constante. Lo que nos dice que x es una función que depende de m y de y. ¿Sí, chicos? Ahí. Sí. Sí. Con respecto a y es de manera similar. Ahora sería L de x, n, que es la función f de xy, menos e de y, donde ahora n es la parcial de f respecto de y, y ahora y es función de x y de n. Y luego tendríamos la tercera, que es con respecto a xy, que nos quedaría la función L de mn es igual a la función f de xy, y ahora serían menos mx menos ny. Y aquí yo ya sustituí quién era m y quién era n. ¿Dudas ahí, chicos? No. Entonces, de la tercera nosotros podemos concluir que x es una función de m y de n y que y también es una función de m y n. ¿Sí, chicos? ¿Dudas ahí? No. No. No, ninguna. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos ahora una función que depende de tres variables, ¿cuántas funciones de Legendre podríamos tener?
7. Sí, tendríamos ahora más, porque sería ahora la función con respecto a la primera variable, con respecto a la segunda, con respecto a la tercera, luego combinaciones de dos variables, por ejemplo, la primera y la segunda, la primera y la tercera, ya tendríamos 5. Luego tendríamos la segunda con la tercera, tendríamos 6, y luego respecto a las 3 serían 7. ¿Sí, chicos? ¿Para los demás? Sí. Entonces nosotros podríamos tener transformadas de Legendre respecto de n variables y sería hacer todas las transformadas de Legendre. Me dicen cuando le pueda pasar. Ya. Ya. Ok. Entonces hasta ahora nosotros, si recuerdan bien, nosotros sabíamos que si conocemos la energía interna en un sistema que dependa de la entropía, del volumen y del número de moles, nosotros podemos obtener sus parciales termodinámicas. Eso ya lo habíamos visto. Nosotros podemos obtener las parciales termodinámicas del sistema. Sin embargo, pues nosotros, si ya llevan laboratorios, experimentalmente se encuentra que es más fácil medir unas variables que otras. Por ejemplo, es más fácil medir la temperatura que la entropía. ¿Sí ahí? Sí. En su laboratorio es más fácil medir algunas que otras. Entonces nosotros podíamos reemplazar a la energía sin perder la información. Para ello vamos a utilizar las transformadas de Legendre. Pero ahora vamos a hacer las transformadas de Legendre para la energía interna. Por ejemplo, nosotros tenemos el tema ahorita es potenciales termodinámicos. Vamos a volver a ver los potenciales termodinámicos. Entonces ahorita les paso. Vamos a pasar a perdón, chicos, es que se está trabando mi computadora. Entonces aquí, vimos que si se conoce U, que depende de entropía, volumen y N, se obtienen las parciales termodinámicas del sistema. Sin embargo, como les dije, experimentalmente es más fácil medir T que S. Entonces podríamos reemplazar la información sin perder información. Por ejemplo, vamos a ver que la energía libre de Helmholtz es la transformada de Legendre respecto a su primera variable, es decir, a la entropía. Y se representa con la letra F, que depende de la variable M, volumen y número de moles, y nos quedaría que sería la energía interna menos ms. ¿Sí, chicos? Acá. Ahora, M habíamos dicho que era la parcial de U respecto a la entropía, a volumen y número constante, volumen constante y número de moles constante. Y si recuerdan, esto era la temperatura. ¿Sí recuerdan esto? Que la parcial de U respecto a S era T. ¿Sí, chicos? Sí. Entonces, nosotros podemos escribir la energía libre de Helmholtz como la F, que depende de T, B y N, igual a la energía interna menos TS. ¿Dudas? No. Aquí, el factor TS es considerado como la cantidad transferida de energía espontánea. Se le conoce a veces así. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la energía interna podría ser considerada como la energía que se necesita para crear un sistema. ¿Ahí hay dudas?
Entonces, físicamente, la F o la energía libre de Helmholtz, pues no representa algo como tal, o bueno, ¿cuál es el significado físico de la diferencia en la energía interna? Eso es lo que vamos a ver ahorita. La energía interna, por eso les digo, podría considerarse como la energía necesaria para crear un sistema, en ausencia de cambios en la temperatura o el volumen. Eso sí les queda claro. Sí. Pero ¿qué pasa si nosotros creamos el sistema a una temperatura T? Entonces pues, podemos decir que parte de esta energía se puede obtener mediante una transferencia espontánea de calor desde el medio ambiente al sistema. ¿Eso sí? Sí. Sí. Nosotros vamos a crear el sistema y de repente aparece una energía espontánea que viene desde el medio ambiente y se la da. Esa cantidad que viene espontánea es la cantidad TS. Esta de aquí. En este caso ya no hay que poner más energía. ¿Sí? La energía en sí, la energía libre de Helmholtz es una medida de cantidad de energía que tenemos que poner para crear un sistema una vez que ya se efectuó la transferencia de energía del medio ambiente. Eso es lo que representa la energía libre de Helmholtz. Si es lo que me preguntaban. ¿Dudas? ¿Podría repetirlo, por favor? Ajá. La energía libre de Helmholtz es la cantidad de energía que tenemos que poner para crear un sistema una vez que ya se efectuó la transferencia espontánea. O le puedes poner la transferencia de energía del medio ambiente al sistema. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Entonces nosotros tenemos que en un proceso isotérmico reversible, vamos, la variación de la función de la energía libre de Helmholtz durante el proceso es igual al trabajo realizado por el sistema. Eso lo van a ver más adelante, en un proceso isotérmico reversible. Porque esta función va a ser, esta energía libre de Helmholtz va a ser una función muy importante que van a ustedes utilizar en la mecánica estadística, ya que va a estar íntimamente asociada con la función de partición Z. Esta lo van a utilizar ustedes en mecánica estadística. ¿Sí? ¿Dudas ahí? Sí, todo bien. Entonces, más adelante ustedes van a ver que recuerden que para un proceso isotérmico reversible, la variación de esta energía es igual al trabajo realizado por el sistema, y ahí van a ver que eso va a estar relacionado con la función de partición Z. Eso lo van a ver en el curso de mecánica estadística. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ahora hacemos la transformada de Legend ya no respecto a la entropía, sino respecto al volumen? Si nosotros hacemos esa transformada de Legend, por cierto, ¿ya terminan de copiar esto? No. Ah, me avisan. Listo. Ok, chicos, entonces ahora pasemos a la siguiente. Ahora yo, como les decía, voy a hacer la transformada de Legend, pero ya no respecto a la entropía, sino respecto al volumen. Si nosotros hacemos esa transformada de Legend, esa transformada es conocida como la entalpía. Oh, perdón, me salté. Perdón, chicos, aquí yo me salté. Ahora, si nosotros hacemos la diferencial de F, ¿cómo nos quedaría? Si hacemos la forma diferencial, simplemente nos quedaría como la diferencial de U menos T de S menos S de T. ¿Sí, chicos? Acá. Sí. Si hago esa, nada más estoy sacando su diferencial.
Ahora, ¿cómo se definía el diferencial de U? Dada la primera ley. Sí, de la primera ley habíamos encontrado que era Q menos PdP. Bueno, era el menos PdB más dQ. Habíamos encontrado que era esto, ¿no? TdS menos PdB. Sí. Más mu dn. Exacto, habíamos encontrado esto. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Mu diferencial de n. Entonces, si nosotros sustituimos a diferencial de u, ¿cómo nos va a quedar el diferencial de n? El diferencial de f nos va a quedar finalmente menos PdB más mu dn menos s de t. Porque se cancela el TDS. Y entonces ya tendríamos la forma diferencial del menos, así quedaría, ¿no? Sí. Entonces ya tenemos que la energía libre de Helmholtz en su forma diferencial es esta expresión. Ya nada más cópienla. Ya. Ok, chicos, ahora sí. Entonces les había mencionado que si nosotros hacemos la transformada de Leyen respecto al volumen, ahora teníamos lo que se llamaba, copien esto también, chicos. Las variables conjugadas, simplemente esto les va a servir para cuando vean mecánica estadística, que la parcial de S respecto de T es la entropía, la parcial de F respecto de B es menos la presión y la parcial de F respecto de N es el potencial químico. Ya. Ok. Esto pues nada más era a simple vista, no hay mucho que... Lo habíamos hecho también para la energía interna y para la entropía, entonces no hay mucho. Nada más podemos decir que son variables conjugadas. Ahora sí, la entalpía es la transformada de Lejean respecto a la volumen. Entonces se representa con la letra H. Y es función de la entropía de N y el número de moles, y es U por U menos NB, donde ahora N es la parcial de U respecto de B. Y si recordamos bien, esta es menos P. ¿Sí, chicos? Sí. Entonces ya finalmente la entalpía nos quedaría como H, U más PB. Y aquí la entalpía, chicos, es la energía para crear un sistema
más el trabajo necesario para crear el espacio para crear este sistema. Esto lo pueden ver fácilmente, por ejemplo, nosotros en una reacción química, chicos. Por ejemplo, en una reacción química nosotros tenemos que, pongan ustedes que estamos en el estado gaseoso. Entonces nosotros tenemos el gas, tiene un cierto volumen. Entonces para que este cambie de volumen, nosotros tenemos que realizar un trabajo. ¿Sí? Sí. En este proceso a presión constante, el trabajo que se debe realizar para producir un cambio de volumen vendría siendo un delta V. Para este volumen delta V vendría siendo P por delta V. Por lo tanto, el término que aparece acá, que es presión-volumen, se puede interpretar como el trabajo que se debe hacer para crear ese espacio. ¿Dudas ahí? No. Si se pone en diferencial el volumen, entonces también debería ser diferencial U y H. No, nada más aquí, nada más estoy diciendo para el diferencial de volumen, nada más lo estoy dando como ejemplo. Es como ejemplo. Ok. Para que podamos entender que, por ejemplo, yo puedo poner un volumen 0 y entonces estoy diciendo, nada más quiero que les quedara claro que el término PB se representa como el trabajo que se debe hacer para crear el espacio si se presume que se empezó desde un volumen 0. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces nosotros, nuevamente, si nosotros sacamos la diferencial, ¿cómo nos quedaría? Tendríamos la diferencial de la entalpía es igual a la diferencial de U más P diferencial de B más B diferencial de P. ¿Sí, chicos? Acá, ahí está. Ah, ya podía pasarle en primera. ¿Podría repetir la definición de entalpía, por favor? Ajá. La energía para crear un sistema más el trabajo necesario para crear ese espacio. El espacio para qué? Para el sistema. Como decía, el término PB era el trabajo necesario para crear el sistema. Gracias. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si nosotros sacábamos el diferencial de la entalpía, ¿sí ya tienen esta diapositiva? Ya. Ya. Entonces ya, la forma diferencial de la entalpía era diferencial de U más P diferencial de B más B diferencial de P. Y utilizando nuevamente la definición del diferencial de energía interna, nos queda la entalpía, el diferencial de entalpía como TdS más mu de N más B de P. B diferencial de P más el término mu diferencial de N. Y así, este es el diferencial de la entalpía. Este es importante en un proceso isobárico, que está relacionado con el denominado calor latente medido en una transición de fase. Por eso la entalpía es muy importante en los cambios de fase. Por ejemplo, en las fusiones, las ebulliciones, las sublimaciones, ahí es donde se ocupa la entalpía. ¿Sí, chicos? Sí. Profe, una duda. Bueno, menciona que la entalpía es capaz de como que crear espacio. ¿Quiere decir entonces que podemos partir en ciertos problemas a partir de un volumen 0? En algunos lo puedes considerar como un volumen 0. Pones que, por ejemplo, tu estado inicial tiene un volumen 0. Porque no tienes, por ejemplo, estás en un gas, tienes un volumen total, pero el volumen total del líquido
Pues es cero porque no tienes nada. ¿Sí? Sí. De ahí partirías, no tienes volumen de un líquido, entonces dices, tengo volumen cero de líquido. Ya conforme lo empiezas a hacer el trabajo, ya empiezas a tener cierta parte de líquido y entonces el volumen de líquido empieza a aumentar. ¿Dudas? Ah, ok. No, ya me quedó claro. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Es como lo que mencionaba que tiene que ver con las reacciones químicas, ¿verdad? No sé, por ejemplo, cuando tienes dos sustancias en un mismo espacio, pero de repente se empieza a crear una nueva a partir de cierto proceso, ¿a eso se refiere desde un volumen cero? Sí, porque de tu nueva sustancia que se va a crear, tú no tienes nada, no tienes ni un volumen de esa sustancia, no hay nada de esa sustancia. Entonces es volumen cero. Conforme se empieza a crear la nueva sustancia, el volumen de esa nueva sustancia empieza a aumentar. Ah, ok, sí, muchas Y el de gracias. las otras dos empieza a disminuir. Así más o menos funciona la entalpía, de manera general. Nosotros sabemos que pues ya en experimentos es un poco complicado medir realmente el volumen de la nueva sustancia durante la reacción química. ¿Sí? Pero a grandes rasgos eso es lo que representa la entalpía, por eso aparece el término PdV, que es el trabajo que se requiere o el trabajo que tú le vas a poner desde el exterior para crear esta nueva sustancia. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. ¿Ya tienen esta diapositiva? Ya. Ok. Ya. Entonces, pues la tercera transformada que nos falta, pues simplemente se le llama energía libre de Gibbs y esa es la transformada respecto a las dos primeras variables. Bueno, aquí tienen de la manera de diferencial, nuevamente ustedes pueden encontrar las variables conjugadas. Es fácil verlo. T es la parcial de la entalpía respecto de S, B es la parcial respecto de P y mu es la parcial respecto de N. No hay. Me dicen cuando tengan esta. Listo. Y ahora sí. Ya. Entonces ahora sí. La energía libre de Gibbs vamos a transformar ahora respecto a la entropía y el volumen, y nos se representa con la letra G. Nos va a quedar G de Mn es igual a U menos Ms menos N por volumen. Pero M es la parcial de U respecto de S, y habíamos dicho que era T. Y N es la parcial de U respecto de B, que es menos P. Entonces, nos queda que la energía libre de Gibbs es U menos TS más PB. Y esta, pues simplemente es una combinación de los dos, de la entalpía y de la energía libre de Gibbs. Entonces vendría siendo la energía total menos la cantidad de energía que le proporciona el exterior, más el trabajo para hacer que nuestro sistema cambie. ¿Sí, chicos, ahí? ¿Dudas? ¿Lo podrías repetir, por favor? Bueno, la energía libre de Gibbs es la energía que se necesita es la energía total menos la energía que se requiere del exterior, que la energía espontánea que mencioné, más el trabajo para que se cree nuestro sistema. ¿Sí, chicos? Sí. Sí.
Y digo, la energía libre de Gibbs es una combinación de ambas. Y si lo vemos nosotros nuevamente de forma diferencial, ahora nosotros tendríamos que, en su forma diferencial sería menos S de T más B de P más mu de N. ¿Sí? Es simplemente sustituimos el diferencial de U, simplificamos y llegamos a esta expresión y nos dan las variables conjugadas, que la parcial de la energía de Gibbs respecto a la temperatura es la entropía, la parcial de G respecto de P es el volumen y la parcial de G respecto de N es el potencial químico. ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. ¿Sí? Entonces, pues todos estos que hemos visto, cada uno de estos son potenciales porque contiene, si se acuerdan, contiene la misma información que U. Como U es un potencial, estos también son potenciales. Estos potenciales nos pueden dar toda la termodinámica del sistema. ¿Sí? ¿Dudas ahí? Entonces simplemente recuerden que también nos da todas estas tres energías que calculamos, nos dan la termodinámica del sistema, absolutamente toda. Esta energía, por ejemplo, la energía libre de Gibbs, en el caso de un proceso isotérmico e isobárico reversible, G es constante durante todo el proceso. Este resultado en particular es muy importante porque esta es la que se ocupa también en los cambios de fase. Pueden utilizar esta ya que esta permanece constante, pueden encontrar los estados, los cambios de fase. ¿Dudas? No, profesor. No, Entonces, profe. póngale nada más ahí que G es constante durante un proceso isotérmico e isobárico reversible. Nada más anotenle eso en sus... Si no tienen dudas, ¿ya puedo pasar la diapositiva? Ya. Sí. Ya. Sí, Entonces, ahora sí, vamos a ver un poquito lo que se llaman las relaciones de Maxwell. Ahora, por simplicidad, chicos, vamos a hacer que ahora tengamos un sistema cerrado. Es decir, que ahora tenemos N fija. Entonces, tendríamos que los cuatro potenciales termodinámicos serían, veamos, de las que tienen, ¿cómo sería entonces, por ejemplo, U, para un sistema cerrado? TS menos PB. TS menos PB. La energía libre de Helmholtz nos quedaría U menos TS. TS. La entalpía nos quedaría U más PB. Y la energía libre de Gibbs, ¿cómo nos quedaría? U menos TS más PB. Entonces ya tendríamos, para un sistema cerrado, tendríamos estos cuatro potenciales. Si nosotros, como nosotros vimos, de forma diferencial, habíamos encontrado, ¿le puedo pasar? Me dicen cuando le pase.
Ya. Entonces ya para N fijo tenemos esto. De forma diferencial tendríamos entonces du sería P diferencial de S menos P diferencial de B. Para la energía libre de Helmholtz habíamos encontrado que era menos S de T Menos PdB. P de B. Para la entalpía teníamos ahora, para sistema cerrado, tendríamos P diferencial de S más B diferencial de P. ¿Sí? Y para G, para la de Gibbs, tendríamos menos S de T más B de P. Me dicen cuando le pase. Ya. ¿Ok? De estas, chicos, si nosotros comparamos, si recordamos que, por ejemplo, el diferencial de U es la parcial de U respecto de S más la parcial de U respecto de B, todo esto nosotros nos va a conducir a que estas, si comparamos con estas no es necesario que lo copien. Si nosotros vamos comparando término a término, encontrábamos que estas expresiones, T era la parcial de U respecto de S, menos P es la parcial de U respecto de B, menos S es la parcial de F respecto de T, menos P es la parcial de F respecto de B, T la parcial de H respecto de S, B la parcial de H respecto de P, y finalmente menos S la parcial de G respecto de T, que vendrían siendo todas las propiedades térmicas del sistema. ¿Sí, chicos? ¿Dudas aquí? No, ninguna. No, ninguna. Entonces aquí pues nosotros ya tenemos ahora sí las propiedades térmicas en términos de los potenciales. Nosotros de aquí también podemos obtener las propiedades calóricas. ¿Recuerdan cuáles eran las propiedades calóricas? CP y CB. CP y CB. Nosotros, si sacamos las segundas derivadas de estas, nosotros podemos obtener a CP y CB en términos de cada uno de estos potenciales. Veamos, por ejemplo, la primera que habíamos encontrado, que CB era T por la parcial de S respecto de T. ¿Se acuerdan? Me dicen cuando le pueda pasar. Ya. Listo. Entonces, ahora sí, nosotros vamos a obtener de aquí las propiedades calóricas. Ya habíamos obtenido a CB en términos de la, por ejemplo, la entropía, si se acuerdan, era la parte por la parcial de S respecto a volumen constante. Teníamos que era la parcial de S respecto a
La parcial de S respecto a T. La parcial de S respecto a T. ¿Y quién era esa? Si recuerdan, habíamos hecho un desarrollo y habíamos encontrado que era T sobre la inversa, ¿no? Invierto esta. La parcial de T respecto de S. ¿Sí, chicos? Acá. Es por la relación inversa. Y ahora sí, ¿quién era esta? ¿Sí recuerdan? ¿Quién habíamos encontrado que era esta expresión? Uno sobre la segunda parcial de U con respecto a S. Era la segunda parcial de U respecto de S. Habíamos encontrado esta expresión. Esta ya la habíamos visto. ¿Sí lo recuerdan? Esta expresión sí ya la habíamos visto. Ahora, yo también puedo poner ahora, vean de sus ecuaciones, yo también puedo poner a CB en términos de, ¿qué será? Primero, de la energía libre de Helmholtz. ¿Cómo nos quedaría? Vean bien sus ecuaciones. ¿Cómo nos quedaría esa expresión? A CB en términos de la energía libre de Helmholtz. Partiendo nuevamente de que CB es T por T parcial de S respecto a T. ¿Y quién es S en términos de la energía libre de Helmholtz? Menos la parcial de F. La parcial, la primera o la segunda. A ver, si les va a quedar claro, voy a hacer esto y me dicen si sí les queda claro que va a pasar esto. Es la segunda parcial de F respecto de T. ¿Tendrían dudas que fuera eso? ¿O lo desarrollo? Sí, está bien. ¿Sí para los demás? Sí, también. Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, yo quiero poner a CP. ¿Cómo se representaba CP? ¿Alguien recuerda en términos de la entropía quién era CP? Si recuerdan, era esto. T por la parcial de S respecto de T, pero ahora presión constante. ¿Sí? Sí. Y esto nuevamente lo podíamos mover como T por la parcial de T respecto de S a B, a P que diga. Busquemos quién nos puede ayudar. De ahí nosotros podemos sustituir a T en términos de la entalpía. ¿Cómo nos quedaría en términos de la entalpía?
La parcial de H con respecto de S. Nos quedaría la segunda parcial de H respecto de S a P constante. ¿Dudas acá? No. No. También puedo poner a CP en términos de la energía libre de Gibbs. ¿Cómo me quedaría CP en términos de la energía libre de Gibbs? La segunda parcial de G con respecto de T. Pero falta algo, ¿no? Menos. Menos T, ¿no? Ajá. Menos T por la parcial, segunda parcial de G respecto de T a presión constante. ¿Tienen dudas de cómo se sacan esto los demás? No. 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 Entonces, por ejemplo, más aún nosotros podemos, ¿qué pasa con las parciales cruzadas? Son iguales. Son iguales. Entonces, si nosotros sacamos las parciales cruzadas, tendríamos que la parcial de T respecto de B tiene que ser igual a menos la parcial de P respecto de S a volumen constante. La parcial de S respecto de B tiene que ser igual a la parcial de P respecto de T. También debemos de tener que la parcial de T respecto de P tiene que ser igual a la parcial de B respecto de S. Y con G la parcial de S respecto de P tiene que ser igual a la parcial de B respecto de T. ¿Sí, chicos, acá? Esta es para U, la primera es para U, la segunda la obtenemos de la función de la energía libre de Helmholtz, la tercera la obtenemos de la entalpía y la cuarta de la energía libre de Gibbs. ¿Sí, chicos? Disculpe, ¿podría regresar un momento a la diapositiva anterior? Sí. Gracias. Ahí está. Sí, gracias. Listo, gracias. Sí, pasa. Entonces nosotros de aquí ya podemos, les decía, tenemos las relaciones, que la primera, ahí pónganle si quieren, que la primera se obtiene de la energía interna, la segunda relación la obtenemos de la energía libre de Helmholtz, la tercera la podemos obtener de la entalpía y la cuarta la obtenemos de la energía libre de Gibbs. Y esas son las relaciones de Maxwell. ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? ¿Le puedo pasar? Un segundo. Sí. Ya, gracias. Entonces nosotros también podemos, una manera de recordar estas relaciones, pues podemos hacerlo mediante un diagrama que se le llama el diagrama manométrico. Y este diagrama se representa de la siguiente manera. Nosotros, aquí aparecen todos los términos. Por ejemplo, una de las principales características es que los potenciales aparecen en sus lados en orden alfabético, comenzando del lado superior.
y en sentido de las manecillas del reloj, en las que están en las esquinas. Si pueden ver, chicos, acá V, T, P, S. Sí. Están en las esquinas, aparecen en orden alfabético. Y luego van en el centro de cada uno, ya van los potenciales, que es F, G, H, U. Energía libre de Helmholtz, la energía de Gibbs, la entalpía y la energía interna. Este es el diagrama manométrico, o llamado también cuadro termodinámico. Aquí no tienen duda de cómo se acomodan las letras. Nada más acuérdense de eso, van en orden alfabético, que son primero las variables naturales, que son volumen, temperatura, presión y la entropía. Y luego ya vienen los potenciales, F, Helmholtz, Gibbs, entalpía, energía interna. Así lo van a acomodar. Por ejemplo, aquí vamos a hacer unos ejemplos para ver cómo se hace este diagrama. Me dicen cuando lo tengan copiado. ¿Ya lo tienen? Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, las parciales de los potenciales. Esta, T es igual a la parcial de U respecto de S a volumen constante y la parcial de F respecto de B a T es igual a menos P. Veamos acá. Empezamos queremos a U. Entonces, nosotros podemos ver que aquí tenemos, empiezo por la B, volumen constante parcial de U respecto de S me da T. ¿Sí, chicos? ¿Sí lo ven bien? Sí. Sí. El triángulo. Ahora, para F, tengo a T constante, la parcial de F respecto de B me da menos P. Aquí el signo es porque si se dan cuenta la flecha apunta hacia abajo. De ahí, si ustedes juegan con el cuadro termodinámico, pueden ver que pueden sacar todas las parciales. ¿Dudas aquí? No. Ahora veamos qué pasa, por ejemplo, con las parciales cruzadas. También yo las puedo obtener de acá. Veamos un ejemplo. Me dicen cuándo le pueda pasar. ¿Le puede pasar, chicos? Sí, ya. Ahora sí, veamos qué pasa con las parciales cruzadas.
Nosotros tenemos de las relaciones de Maxwell, por ejemplo, vamos a tomar la parcial de U respecto de S. Vimos que era la parcial de T respecto de P a S. Esas, si ven del diagrama manométrico, yo las puedo obtener de estos triángulos. La parcial de B respecto de S a P constante. La parcial de T respecto de P a S constante. ¿Sí, chicos? Esas las podemos obtener de esos triángulos. Donde, si pueden ver, los triángulos son simétricos con respecto a la línea central. Y por ello, no hay un signo menos en la relación. Si no fueran simétricos, entonces ahí le tendríamos que agregar un signo menos a la relación. Veamos, me dicen cuando le pueda pasar. En el caso de la diapositiva anterior, cuando obtuvimos el valor de P, ¿de dónde sacamos el signo? El signo, por la flecha, ¿hacia dónde apunta? Mira, yo dije aquí, por ejemplo, en el del triángulo del lado izquierdo, yo tengo B constante parcial de U respecto de S, me da T, positivo, ¿no? Porque apunta hacia arriba la flecha. Ahora aquí, T constante, la parcial de F respecto a B, me da menos P, porque la flecha apunta hacia abajo. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces ya, de ahí entonces acá, pero para las relaciones de Maxwell nada más hay que ver si los triángulos son simétricos o no lo son. Me dicen cuando le pueda pasar. Ahorita vamos a ver un caso en el que no son simétricos. Ya. Veamos ahora un caso en donde que no sean simétricos. Por ejemplo, habíamos encontrado que la parcial de B respecto de T a P constante era igual a, si revisan de sus relaciones, van a ver que es menos la parcial de S respecto de P a T constante. Veamos del diagrama. Si ustedes ven del diagrama, esta relación se obtiene de acá, de estos triángulos, en donde no son simétricos. Si lo pueden ver, es la parcial de S respecto de P a T constante. Y tengo la parcial de B respecto de T a P constante. Como no son simétricos, yo les tengo que agregar un signo menos. ¿Sí, chicos? Sí. Entonces siempre recuérdense, si no son simétricos para las relaciones de Maxwell, signo menos. Si son simétricos, signo positivo. Y en las otras, pues nada más tienen que fijarse si la flechita apunta hacia abajo o hacia arriba. ¿Dudas hasta acá? No. No. Ahora, nosotros habíamos calculado los potenciales para sistemas cerrados. ¿Qué pasa si ahora no es cerrado nuestro sistema? Veamos cómo son los potenciales. Vamos a ver ahora los potenciales, los que habíamos visto, pero ahora para un sistema abierto.
¿Qué creen que cambiaría, chicos, si ahora el sistema fuera abierto? N ya no es fijo. Ajá, N ya no es fijo. Entonces, ¿qué término debe de aparecernos ahora ahí? Mu de N. Ajá, entonces simplemente son los mismos potenciales. Si ahora tenemos un sistema con número de moles igual a NI de la sustancia, por ejemplo, iésima, yo le voy a poner, entonces simplemente ahora la energía interna va a ser TdS menos PdB más las posibles aquí reacciones que pueda tener mi sistema. Por eso es la sumatoria desde I de mu I diferencial de NI. Ahí van a aparecer las reacciones que yo pueda tener de mi sistema con mi entorno. ¿Sí? Y ahora las variables para la energía interna es la entropía, el volumen y los NI. ¿Dudas ahí, chicos? No. No cambia mucho, nada más aparece ahora la sumatoria de la reacción del potencial químico por el diferencial del número de moles. De hecho, tenemos ahora sí, cada potencial en términos de sus variables naturales va a contener nuevamente toda la información termodinámica del sistema. ¿La última la vimos? ¿La energía libre de Landau? No, esa la vamos a ver ahorita. Es una nueva función. Aquí observaron bien la nueva, que es el potencial de Landau. Ese se va a hacer, es una nueva transformada de Lejean porque ahora tenemos, recuerdan que les dije que podíamos tener, ahora tenemos un sistema con 3 variables. Bueno, si lo dejamos acá que I sea igual a 1, tendríamos 3 variables. ¿Sí, chicos? Por eso les había hecho la pregunta de cuántos potenciales podíamos tener si tenían 3 variables. La energía de Landau, si pueden observar de ahí, es una transformada de la energía interna que depende de S, B y N, va a ser la transformada respecto de S y respecto de N. Eso es el potencial de Landau. Me dicen cuando le pueda pasar. Ya. Entonces vamos a ver un poquito sobre la última, que era la energía libre de Landau. Como les dije, es la transformada de Lejean de la energía interna respecto a la primera y la tercera variable. Para un sistema que solamente tiene 3 variables, por ejemplo, L de M, la primera que voy a transformar la entropía, volumen y el número de moles, me va a quedar como U menos MS menos NN, donde M va a ser la parcial de U respecto de S, que habíamos encontrado que era T, y N es la parcial de U respecto de, acá me equivoqué, respecto de N mayúscula, no N minúscula. Y va a ser igual a menos el potencial químico. Y simplemente nos quedaría la energía libre de Landau
como U menos TdS menos potencial químico por número de moles. ¿Sí, chicos, hay dudas? ¿Esta qué interpretación tendría? Esta generalmente se utiliza más, esta casi ustedes, no sé para qué área vayan, pero esta casi tiene que ver con también tiene que ver con transiciones de fase. Pero esta se utiliza, por ejemplo, en transiciones de fase, pero cuando aplican campos o también la pueden llegar a ver como campos eléctricos y magnéticos, o también cuando pueden aplicarle flujos. Cuando hagan cambios de ese estilo. ¿Sí, chicos? ¿Dudas ahí? En esa expresión no debería ser más mi n. ¿Dónde? En L. ¿En N? A ver. L. ¿En donde dice entonces? No, la de antes. ¿La de antes? ¿Tendría que ser menos? Más, ¿no? Porque tiene menos de n. Sí, acá. Ahí está. Sí, fue error. Y si nosotros sustituimos, entonces nos debe de quedar esta expresión. Recuerden, nada más se sustituye diferencial de U. Y tendríamos que llegar a una expresión de este estilo. ¿Dudas ahí? ¿Dudas ahí, chicos? Esta energía libre de Landau también se puede utilizar existe otra que tiene que ver con una teoría que se llama Landau de Jens y parte también de esta energía y él dice que puede ponerlo en una serie de potencias con unos parámetros de orden. Por eso les dije que tenía que ver con campos porque lo puede relacionar con un parámetro de orden que nos dice qué tan ordenado está nuestro sistema y lo pone en serie de potencias y parte de esta energía. ¿Dudas, chicos? No. No. Sí, le digo, tiene que ver ya nada más para sistemas ordenados cuando hace cambios de fase, pero no necesariamente por reacciones químicas, sino ahora por ciertos potenciales que ustedes le puedan llegar a poner al sistema. Entonces me dicen cuándo le pueda pasar. Ya. Entonces acá, una nota importante, chicos, es que la notación que estamos utilizando y la nomenclatura para los diferentes potenciales puede variar un poco, ya sea en los libros que se encuentren y también en internet pueden encontrar que se representan con otras letras. Por ejemplo, la energía libre de la de Helmholtz
A veces en vez de que la pueden representar con la letra F, nosotros en física, y en los libros pueden encontrarla con la letra A. La letra A veces la usan de preferencia por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que tiene que ver con puramente química, y por preferencia le ponen la letra A. ¿Sí, chicos? Entonces, a veces en sus libros pueden encontrar, en vez de F, A. ¿Sí, chicos, acá? Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, nada más les voy a dejar como, como un ejercicio. No es como que me hagan una serie, un reporte no muy extenso, que chequen en los libros las propiedades de los potenciales termodinámicos y pues investiguen alguna de sus aplicaciones. Ese va a ser su ejercicio. Entréguenmelo para el siguiente viernes. ¿Cómo dijo, por favor? Que vean en libros las propiedades de los potenciales termodinámicos e investiguen alguna de sus aplicaciones. ¿Dudas hasta acá? Sí, una duda con respecto a la tarea. Entonces, con potencial termodinámico, entonces sería para la energía interna, la entalpía, la energía libre de Helmholtz y el potencial de Gibbs. Perdón, la energía libre de Gibbs. Los cuatro nada más. Sí, solo los 4. Busquen sus aplicaciones. Por ejemplo, yo ya les había dicho una de la para G. Les dije que se mantenía constante durante los procesos. Busquen para dónde más se pueden aplicar estos potenciales. ¿Para qué sirven? Ok. ¿Y hay un mínimo de extensión? Nada más entréguenme una hoja. No mucho, no se extiendan tanto. Ya si se extiende mucho, hoja y media. Más, no también no escriban tanto, nada más chequen bien las propiedades, los potenciales, las propiedades de los potenciales, no es muy extenso, y me pongan una aplicación, basta. Ok, de acuerdo. Gracias. Luego, entonces, pues simplemente, chicos, ahora ¿le puedo pasar esta? Sí. Sí. Las funciones de Massieu, vamos a ver. Pues no es mucha complicación, chicos. Hasta ahorita hemos estado haciendo las transformadas de Legend respecto a la energía interna. Las funciones de Massieu, pues simplemente ahora son las transformadas de Legend, pero de la entropía. Y se hace de la misma manera. Me dicen cuando ya pasen. Sí, ya. Entonces, por ejemplo, lo que les digo, las funciones de Massieu son las transformadas, pero ahora de la entropía, la entropía que ahora va a depender de la energía interna, el volumen y el número de moles, simplemente hacen las transformadas de Legend de cada una y son las funciones de Massieu. Por ejemplo, yo puedo cambiar la temperatura, puedo cambiar a U respecto a la temperatura sin perder información. ¿Sí, chicos, acá? Sí. Entonces, nada más, si no se les queda tarea porque pues está sencillo, pero nada más recuerden que son las mismas transformadas, pero ahora es la transformada de la entropía. Vamos a ver entonces ahora aplicaciones de las relaciones de Maxwell. Como no sé si han visto en los libros que le dicen la ecuación TdS. Vamos a ver. ¿Le puedo pasar?
Sí. Vamos a ver la ecuación TDS, que son las aplicaciones de las ecuaciones de las relaciones de Maxwell. Habíamos visto que las diferenciales de la entropía pueden simplificarse usando las relaciones de Maxwell. Por ejemplo, dado un sistema que dependa de la presión, volumen y temperatura con n constante, nosotros tenemos que S es igual a la función S que depende de la temperatura y el volumen. Entonces, de ahí nosotros tenemos que la diferencial de S es la parcial de S respecto de T, diferencial de T, más la parcial de S respecto de B, diferencial de B. Ahora de ahí, nosotros también podemos poner a S, perdón, aquí, para llegar a la ecuación TDS, que me falta multiplicar, ¿no? Para llegar a la ecuación TDS, multiplicamos a todo por T. Si multiplico por T, me dicen ahorita cuando le pase. Me avisan, chicos. Ya. Entonces, así. Veamos ahora nosotros, si multiplicamos por T, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar T de S, T por la parcial de S respecto de T, diferencial de T, más T por la parcial de S respecto de B, diferencial de B. Pero ¿quién es? Desde aquí podemos ver directamente. ¿Quién es la parcial de S respecto de T? CB sobre T. CB sobre T. ¿Y la parcial de S respecto de B? De la relación de Maxwell. La parcial de P con respecto de T. Vamos a sustituirlas. Entonces me va a quedar T de S, me habían dicho que era esta. CB respecto de T, y la otra de la relación de Maxwell, me habían dicho que era la parcial de la presión respecto a la temperatura a volumen constante. Sustituimos. Si sustituimos, nos va a quedar esta expresión. ¿Sí, chicos? CB diferencial de T más T por la parcial de P respecto de T, a B constante, diferencial de B. ¿Sí, chicos? ¿Podrías regresar un segundo a la diapositiva pasada, por favor? Gracias. Listo, gracias. ¿Sí? Entonces ya nada más simplemente sustituí y llegué a la ecuación que me queda CB diferencial de T más T por la parcial de P respecto de T a B constante por diferencial de B. ¿Sí? ¿Hay dudas? No. Entonces esta la llamamos la primera ecuación TDS. Nosotros a partir de acá, por ejemplo, si ustedes ven, podemos obtener, si conocemos a S, nosotros podemos obtener, por ejemplo, la parcial de P respecto de T, o de aquí podemos nosotros obtener.
Si nosotros conocemos CB, por ejemplo, para un gas ideal, ya conocíamos quién era CB. También podemos conocer la parcial de P respecto de T y podemos obtener la ecuación TdS para un gas ideal. ¿Sí, chicos? Sí. Ahora, S también la podemos poner en función de T y P, de la temperatura y la presión. ¿Sí, chicos? Eso fue para volumen y temperatura, cuando la entropía es función de volumen y temperatura. Pero ¿qué pasa cuando la entropía es función de la presión y la temperatura? Ahora, si es función de la temperatura y la presión, tenemos esa función, ¿no? Diferencial de S es la parcial de S respecto de T, más la parcial de S respecto de P. Y nuevamente, multiplicando por T, nosotros vamos a obtener T de S igual a T, la parcial de S respecto de T, diferencial de T, más T por la parcial de S respecto de P, diferencial de P. Ahora de ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Quién es la parcial de S respecto de T a P constante? CP sobre T. CP sobre T. Si yo lo sustituyo, me va a quedar en esta parte, me va a quedar solamente CP diferencial de T. Ahora aquí, ¿quién es la parcial de S respecto de P? Menos la parcial de B con respecto de T. De las relaciones de Maxwell, nosotros tenemos que es menos la parcial de B respecto de T, de P que diga. ¿Sí, chicos? Me dicen cuando le pase. Ya. Entonces de acá, nosotros tenemos que la parcial de S, ya habían dicho ustedes que era CP. Y dice que era CP entre T. Y la otra era menos la parcial de B respecto de T a presión constante, ¿sí? ¿Y para todos, chicos? Sí. Entonces ya finalmente la ecuación nos va a quedar como CP diferencial de T aquí menos T por la parcial de B respecto de T diferencial de P. Y esta es la ecuación, la segunda ecuación T de S. Me dicen cuando le pase. Listo. ¿Okay? Entonces ahora finalmente a la entropía, ¿qué nos falta ponerle en términos de quién?
Nos falta la entropía en términos de... ¿Diles qué? Presión y volumen. Presión y volumen. Ahora pongámosla en términos de presión y volumen. Para la entropía en términos de presión y volumen tenemos estas parciales. Parcial de S respecto de P y la parcial de S respecto de B. Nuevamente multiplicamos por T y lo tenemos de esta manera. Me dicen cuando le pase. Ya. Ok. Entonces ahora sí. ¿Quién es la parcial de S respecto de P? A volumen constante. Kappa sobre beta por CP menos CB sobre T, ¿no? CB sobre T, pero también puedes ponerla por la parcial de T respecto de P a volumen constante, ¿no? Si juegan un poquito, les puede quedar como CB, a ver si les queda aquí, CB entre T por la parcial de T respecto de P. Si yo les dijera qué es esto, ¿tendrían dudas de dónde sale? Si yo pusiera esta expresión, ¿tendrían dudas ahí? Sí, no encuentro de dónde sale. A ver, ¿qué teníamos? Veamos qué tenemos para la parcial de SAP. A ver, díganme todas las que ya conocemos. Pues conocemos DS de P, pero en otros términos, kappa sobre beta con CB sobre T. Ajá, kappa sobre beta. ¿Y quién era kappa y quién era beta? Ajá. Kappa era la parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante. Ujú, Bueno, por menos 1 sobre V. ujú, Y beta era la parcial de V con respecto de la temperatura a presión constante por 1 ujú. sobre V. Tienen que jugar con todas esas y ahora sí, utiliza las relaciones de... Tienen que jugar, juegan con las ecuaciones, Sí, sí, utilizan sí. las relaciones de Maxwell y van a llegar a esta expresión. Sí, porque kappa sobre beta es la parcial de T con respecto de P a volumen constante. Ujú. Ok, sí, sí, ya me quedó claro. Sí, a mí también, gracias. Sí, entonces ahí tienen eso. Y luego, por ejemplo, la otra, si yo les dijera que es
Para la otra, simplemente, también si juegan un poco, la pueden ver como... Ay, no lo agarro. Si juegan con las ecuaciones, la pueden ver como CP entre T, pero ahora en vez de la parcial de T respecto de P, es la parcial de T respecto de B a presión constante. ¿Tendrían problemas también con esta? Es similar. ¿Sí, chicos, acá? Sí. Es muy similar a la anterior, nada más que ahora les va a quedar la parcial de T respecto de B. Nuevamente, vean quién es la parcial de S respecto de B. Y igual vuelven a jugar con las ecuaciones y van a llegar a esta. Sí. Entonces ya de aquí la función T, la ecuación T de S nos va a quedar si sustituimos nos va a quedar como CB por la parcial de T respecto de P diferencial de P más CP por la parcial de T respecto de B a P diferencial de B. ¿Sí, chicos, acá? Sí. Y esa es la tercera ecuación T de S. ¿Dudas hasta acá? No. No. Me dicen cuando le pase. Ya. Entonces nosotros ya simplificamos la ecuación T de S. También de las relaciones de Maxwell, chicos, podemos simplificar algunas parciales de la energía y de las capacidades caloríficas. Por ejemplo, yo puedo decir que la parcial de U respecto de B a temperatura constante es T por la parcial de P respecto de T a volumen constante menos P, que esta se llama la primera ecuación de la energía. Y también puedo decir que la parcial de U respecto de P a T constante es menos T por la parcial de B a T con P constante menos P por la parcial de B respecto de P a T constante, que esta es la segunda ecuación de la energía. Estas, chicos, sí se las voy a dejar que ustedes las realicen. Demuestren la ecuación, la primera ecuación y la segunda de la energía.
también para el viernes? Esta, ¿creen tenerla para el martes? No es muy complicada, para que las discutamos el día martes. Sí, el martes. Sí. Esta sí es para el martes, para que las podamos discutir estas en la clase. Envíenmela el lunes, a más tardar en la noche, para que el martes nosotros las discutamos. Ok. ¿Sí? ¿Tienen dudas hasta acá? No. No. Entonces, con esto, chicos, ya hasta aquí hemos terminado todas las propiedades y las relaciones que tienen que ver con los potenciales termodinámicos. En la siguiente sesión vamos a ver ya las propiedades extremales de los potenciales. Esta ya la dejamos para la siguiente. Vamos a ver un poquito sobre la entropía. Vamos a ver sobre la energía interna, que son las más utilizadas. Por ahora sería todo por hoy, chicos. Si no tienen dudas, eso sería todo. Ok, muchas gracias. Nos vemos el martes. Sí, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.